¿Te han preguntado si nuestra inteligencia es impulso, reflejo de nuestra supervivencia? Soy Alan Badilla Salas y este es mi trabajo de tesis, programación genética aplicada para la navegación automática de un robot móvil virtual en un espacio 3D. Mis directores Mauricio Holguín Carvajal y maestra Patricia Pérez Romero. Desde la licenciatura quedé impactado con las Animaris Omnia o criaturas de la arena del físico holandés Theo Jansen, las cuales pues buscan en un sueño moverse, protegiéndolas, moverse automáticamente para proteger las playas del cambio climático. Siempre me han fascinado los robots autónomos y, por ejemplo, recolectores de basura o cultivadores de planta, robots que arriesguen su vida en tareas peligrosas para proteger a los humanos o vayan a los confines del universo. Mi meta fue diseñar autómatas virtuales que pudieran resolver estas tareas autónomas en un simulador y poder algún día darles un cuerpo robótico. Existen distintos tipos de robots móviles que interactúan en entornos complejos como ciudades vistas como laberintos o entornos complicados que parecen laberintos 3D. Entonces, dentro de estos entornos complejos se desenvuelven diferentes tareas, por ejemplo, buscar la ruta más corta en autos autónomos o explorar la máxima área para un robot barredora o encontrar señales de vida en un robot de búsqueda y rescate o poder ubicarse en hospitales o centros comerciales para drones de asistencia. Eh, lo que se construye en este trabajo es una herramienta escalable que permite una simulación progresiva y que varios investigadores colaboren generando productos cada vez más sofisticados. Por ejemplo, un primer investigador podría diseñar un simulador para un brazo robótico simple. Un segundo investigador podría agregar tareas como sujetar una caja sobre ese brazo simple. Y un tercer investigador podría mejorar el diseño a una especificación más industrial y un cuarto investigador podría agregar tareas de automatización sobre esta simulación. Entonces con esto se generaría una herramienta escalable en cuanto a simulaciones cada vez más complicadas, cada vez más inteligentes y pues este es el principio del trabajo. Para lograrlo se basa en trabajos previos sobre arquitecturas de programación basadas en capas de comportamientos y también sobre los problemas de navegación en un robot móvil y el uso de algoritmos genéticos para resolver tareas de navegación y los problemas de exploración en laberintos. Eh, Tenemos dentro del marco teórico que se expone en la tesis la parte de los lenguajes y autómatas que son fundamentales para generar el lenguaje de programación que se propuso. También la parte de los algoritmos de optimización con métodos heurísticos y algoritmos evolutivos y las herramientas de simulación 3D, por ejemplo con Python. Entonces, bueno, este trabajo se centra en determinar un mismo algoritmo inteligente que pueda ser portado
entre un simulador y un robot físico, salvo la suplantación finita de algunas acciones. Por ejemplo, hay una equivalencia en medir la distancia de un autómata virtual a un obstáculo que de un robot físico a un obstáculo. Los objetivos fueron diseñar e implementar un lenguaje de programación evolutiva, desarrollar un simulador 3D capaz de visualizar un autómata virtual y realizar pruebas estadísticas que comparen el desempeño entre distintos algoritmos base y evolutivos sobre tareas de navegación. La propuesta de solución va desde el diseño del lenguaje de programación evolutiva que se desarrolló, la implementación del autómata virtual, los algoritmos evolutivos, la fase de entrenamiento de estos algoritmos y finalmente la comparación del desempeño de los diferentes autómatas. El lenguaje de programación propuesto consiste en una sintaxis compuesta de contextos, estados, acciones, rutinas y capas de subsumisión, las cuales pues tienen una naturaleza de alto nivel y permiten contener un lenguaje de programación base para determinar las acciones finales que va a tomar el robot o el simulador ya a más a detalle. Con esto se pueden crear autómatas que pueden ser vistos como máquinas de estados, donde definen contextos, estados y demás. Y un ejemplo de esto es un autómata que calcula los números primos, donde en el contexto se determina cuántos números primos se desean alcanzar y en un estado se verifica si el valor de n es un número primo o no lo es. Este lenguaje de programación propuesto se puede llevar a una representación gráfica del lenguaje este, como diagrama de flujo y aquí se vería un ejemplo de la equivalencia del código del autómata que genera los k números primos ya en una representación gráfica que sería completamente funcional, salvo la parte de la definición de los estados y las acciones finales en el lenguaje de programación base. Eh, con este lenguaje de programación se logró construir un simulador de autómatas virtuales mediante la definición de archivos de configuración que en cada una de las casillas codifica para los niveles, para los distintos niveles que posee el laberinto, pues si hay muro o no hay muro a la izquierda, enfrente, arriba, enfrente, abajo, detrás o a la derecha del autómata, en una codificación donde cada casilla pues determina su configuración de muros y se genera ya el laberinto. Los laberintos soportan múltiples niveles con diferentes tipos de visualización y perspectiva para darle seguimiento al autómata y el autómata está dado por una esfera de color azul inicialmente que va cambiando de color según el número de colisiones que vaya teniendo contra los muros. Por ejemplo, si tiene 4 colisiones se torna amarillo y cuando se mueve el autómata va coloreando el escenario, lo va volviendo más gris o más oscuro hasta que una misma casilla acumula suficientes visitas para volverse roja. Eh, con esto se diseñaron diferentes algoritmos base y evolutivos. Tenemos algoritmos de tipo ingenuo que se moverían a la casilla con menos visitas, algoritmos aleatorios que se moverían aleatoriamente en el laberinto y los algoritmos evolutivos que hay un algoritmo que implementa
el algoritmo genético simple y una adaptación para cambiar la estrategia de optimización para buscar evitar menos colisiones. La codificación para los algoritmos genéticos, los genes están dados por 64 posibles configuraciones de los muros y una decisión de movimiento que podrían tomar en esa configuración. Entonces, un gen estaría determinado por 64 posibles configuraciones de los muros y en cada una de las configuraciones plantearía una decisión de movimientos. Con 128 genes se puede construir un cromosoma para formar un individuo, es decir, un autómata estaría representado por 128 posibles decisiones de movimientos en 64 posibles configuraciones de muros para cada decisión. Con esto se genera una población de individuos eh, genéticos que alimentarían el algoritmo genético. En el algoritmo genético se inicia con una población aleatoria, luego se va eligiendo el mejor individuo, se hace una selección de padres, se cruzan para generar hijos, luego los hijos son mutados aleatoriamente para alcanzar una siguiente generación y en esta generación se van eh, creando individuos que son mejores y se van propagando a las siguientes generaciones. De esta manera se implementaron 4 distintos tipos de algoritmos genéticos simples y con la adaptación que se hizo en la estrategia de exploración, eh, con 24 genes en su cromosoma, entrenados para 5.000 generaciones y 128 cromosomas entrenados para 10.000 generaciones. Entonces el experimento consistió en distintas fases, una fase de planeación, de entrenamiento, de simulación y de análisis para, por ejemplo, ya comparar las métricas de desempeño entre estos distintos algoritmos. Y el escenario, los escenarios en los que fueron sometidos, pues consistieron en escenarios vacíos, solamente con muros exteriores, sin muros intermedios, en varios niveles, un nivel o pseudo vacíos en 2 niveles, con muros también se utilizaron muros internos para formar más una especie de laberinto. Entonces, de esta manera, nosotros ya tenemos 15 distintos escenarios donde se empezaron a evaluar 10 veces en cada escenario los experimentos del autómata navegando y explorando estos escenarios, estos laberintos. Eh, para esto se tomaron métricas de casillas visitadas, números de movimientos, el tiempo eh, que tomó llegar a tanta cantidad de casillas y se construyeron gráficas para determinar qué algoritmo logra, por ejemplo, visitar más casillas en promedio de 10 experimentos, dado un número de movimientos. Aquí, por ejemplo, se puede apreciar que el algoritmo genético simple con 128 cromosomas entrenado a 10.000 generaciones, a la larga muestra un mejor desempeño en cuanto al número de casillas visitadas que los otros. También se establecieron distintos tipos de análisis, por ejemplo, la cantidad de movimientos requeridos para visitar un número fijo de casillas. Con esto se logra determinar cuánto cuesta visitar una cantidad fija de casillas, ¿no? Por ejemplo, para visitar 84 casillas, cuántos movimientos son necesarios
en el algoritmo. Podemos ver que algunos se comportan cercano al algoritmo aleatorio, por ejemplo, el algoritmo genético simple con 24 cromosomas entrenado a 5000 generaciones se comporta de forma similar al algoritmo aleatorio, mientras que otros algoritmos gastan menos movimientos para lograr explorar la misma cantidad de casillas. Esto demuestra que ya empiezan a generar cierta inteligencia para tomar decisiones más precisas. También se construyeron tablas sobre las casillas visitadas a un número fijo de movimientos. Con esto se logra determinar el rendimiento en cuanto a exploración y velocidad de los algoritmos relativos al algoritmo aleatorio. El algoritmo aleatorio tiene un rendimiento cero con una velocidad cero y marca, digamos, el orden en el que se deberían medir los otros algoritmos o se deberían comparar los otros algoritmos. En diferencia de esta, si el rendimiento es positivo, querría decir que exploran más que el algoritmo aleatorio o son más veloces que el algoritmo aleatorio, y si son negativos, que exploran menos o son más lentos que el algoritmo aleatorio. Con estas tablas se puede visualizar en el espacio el rendimiento relativo a este algoritmo aleatorio en cuanto a exploración y velocidad. Por ejemplo, tendríamos aquí en el cuadrante 1 los que son más veloces y exploran más que el aleatorio, y en el cuadrante 3 los que son más lentos y exploran menos que el aleatorio. Por ejemplo, aquí se ve que los genéticos entrenados solo con 5000 generaciones no logran superar ni hacerle competencia al algoritmo aleatorio, mientras que los que ya son entrenados a 10.000 generaciones logran alcanzar un mejor rendimiento. Con esto se construyeron matrices de rendimiento con afinidad al cuadrante, a los distintos cuadrantes, al cuadrante 1, 2 y 3, y una afinidad positiva pues sería el cuadrante 1 y negativa al cuadrante 3, y con esto se puede desarrollar un modelo simplificado de la capacidad y velocidad de exploración explicada en una escala lineal, para ver qué algoritmo logra superar al aleatorio o tiene un comportamiento similar al algoritmo aleatorio. Por ejemplo, aquí vemos que los algoritmos adaptados logran superar al algoritmo aleatorio cuando se enfrentan a escenarios con muros. Eh, con esto se pueden crear, se logró encontrar el desempeño final y la posición que ocupan los algoritmos. En general, el algoritmo ingenuo fue muchísimo más rápido, más eficiente que el resto, pero en escenarios con muros, los algoritmos adaptados con una naturaleza anticolisión son mejores que el resto, y cuando no hay muros, el algoritmo genético simple, que tiene una naturaleza de explorar más lejos, gana respecto a los demás. Entonces estos resultados pues son interesantes para continuar a futuro. Eh, bueno, pues en este trabajo se logra desarrollar un lenguaje de programación eh, evolutiva con su sintaxis y las capacidades de subsometer distintos códigos para crear los distintos escenarios y los autómatas, sus algoritmos, también los escenarios y el entorno 3D de los autómatas virtuales, y la comparación de las visitas, las casillas exploradas, todo el problema de la navegación a la que se enfrentaron estos autómatas. Y bueno, algunos trabajos a futuro pues es la implementación de nuevos algoritmos, quizás
el cúmulo de partículas, la colonia de hormigas, eh, aprendizaje por refuerzo, redes neuronales, la integración de nuevos lenguajes de programación como C++ para simuladores de tipo ROS industrial y también la adaptación en las simulaciones para competencias de drones, por ejemplo en laberintos 3D, o el diseño de lenguajes de programación en realidad virtual utilizando todo este lenguaje de programación. Este fue el trabajo de programación genética aplicada para la navegación automática de un robot móvil virtual en un espacio 3D. Y aquí les muestro algunas fotos mías dentro de las instalaciones y el laboratorio de realidad virtual. Y bueno, la estructura de el trabajo de tesis, cómo quedó desglosado y algunas referencias que se utilizaron. Bueno, pues muchas gracias.